Muy buenas tardes. Hoy es miércoles 17 de noviembre del año 2021 y estamos comenzando nuestra jornada de estudio bíblico a mitad de la semana. Bienvenidos todos los que nos sintonizan a esta hora, en este día, en cualquier parte de este planeta. Todos son bienvenidos. Y comenzamos haciendo un pequeño comentario acerca de una noticia que salió publicada el día de ayer y que tiene relación, por supuesto, con el COVID-19. El asesor médico de la Casa Blanca, el doctor Anthony Fauci, dijo el martes pasado, es decir, ayer, que es posible que los casos de COVID en los Estados Unidos tengan que bajar hasta 3.300 por día para que la nación realmente controle el COVID-19 en todas las áreas de este gran país. También informó un promedio de casi 83.500 nuevos contagios todos los días durante la última semana, lo cual significa un 14% de aumento con respecto a la semana anterior. Y otro dato interesante que mencionó es que las infecciones diarias en los Estados Unidos no han estado por debajo de los 10.000 casos por día desde marzo del año 2020. Por lo tanto, lo que estamos viendo es que aun cuando no estamos haciendo tanto alarde por los contagios siguen a un ritmo demasiado veloz. Así es que la preocupación del doctor Fauci y de muchos de nosotros es qué va a pasar cuando realmente el frío venga a nuestra comunidad y el flu comienza a hacer estragos también mezcladito todo esto con una porción de COVID-19. Así que tenemos que tomar conciencia de esto y que aunque la gente ha dejado de usar la máscara, aunque no estamos respetando el distanciamiento físico, la realidad es que todos somos vulnerables de coger de nuevo el virus si no nos cuidamos y especialmente a los que todavía no se han vacunado porque ellos son los más vulnerables en todo este periodo, en este tiempo. Así que la exhortación cariñosa es para que si usted no se ha puesto la vacuna por omisión, por dejación o por decisión, bueno, le animamos a que cambie de opinión porque si no fuera por las vacunas en este planeta, la mitad de la civilización no existiría porque tenemos vacunas para la pulmonía, tenemos la vacuna para eh, enfermedades como el sarampión, como la poliomielitis, como varicela y todas estas vacunas que desde niños recibimos, nadie cuestiona, nadie hace pronunciamientos en la calle, simplemente lloramos y que nos clavan y estamos sanos. Así es que algo que para mí también es novedoso, yo recibí esa vacuna a mediados del año pasado, fue contra los shingles. Esta virus también es un virus que hace estragos dolorosísimos en la piel en distintas áreas de nuestro cuerpo. Así que esto del derecho de que yo quiero y no quiero, tiene razón, todos tenemos derecho, pero también tenemos que fijarnos dónde empieza el derecho del que está a nuestro lado. Y si usted y yo no tomamos en cuenta eso, pues como quien dice, no nos importa nada lo que pase con el prójimo. Sea este un desconocido, sea un compañero de trabajo, sea un familiar, sea quien sea. Así es que, ¿qué es lo que estamos recomendando? Bueno, que no nos olvidemos de seguir practicando el uso de la mascarilla, especialmente cuando tenga dudas de quiénes están a su lado, lavar sus manos con disciplina, llegando a casa, entrando de cualquier lugar donde ha tenido que tocar lo que otras personas tocan y mantener el distanciamiento físico. Lo decimos con todo cariño, con todo respeto, con todo amor cristiano, pero en nuestras manos está hoy el que nuestros países estén con el COVID-19 controlado. Ya no se trata de esperar resultados, no se trata de esperar vacunas, ya sabemos, ya lo conocemos, tenemos las vacunas y para que si alguien diga que solo tenemos una, tenemos más de 5 o 6 autorizadas, todas de probado rendimiento, seguras. Así es que, ¿qué más queremos? Agüita con azúcar, bueno, eso cada quien lo consigue en su casa, pero no olvide las precauciones. Bueno, dicho esto, vamos a
lo que hacemos cada miércoles también, y es orar e informarles que han habido ciertos eventos en estos últimos días que han preocupado la salud de la iglesia. Y gracias a Dios, algunos de esos motivos han sido superados abiertamente, así que alabamos al Señor. Tenemos al hermano David Fajardo, que ya está en su casa en franca recuperación. La hermana Lupe tuvo un accidente el sábado pasado, se cayó, fue a la emergencia, todo estaba bien, así que la devolvieron a su casita. Sin embargo, ayer, lamentablemente, ella tuvo otro pequeño accidente, volvió a caer, se golpeó en el mismo lugar, pero esta vez, para precaución de todo, hicieron una investigación más profunda y su MRI resultó absolutamente normal. Así que alabamos al Señor y le damos gracias porque la hermana Lupe nació con un casco de acero en su cabecita. Y eso pues le ha salvado de cualquier consecuencia nefasta en estos días. Así es que también la hermana Connie Davis, tenemos la buena noticia de que se ha recuperado y ha recogido fuerzas, así que también está en un espacio de mejora, cosa que tiene sorprendidos a toda la familia. Y por supuesto también a nosotros y agradecidos con el Creador que nos escucha a diario. Así que esas son las novedades en cuanto a salud y vamos a orar hoy por los enfermitos, donde quiera que estén, si es que hay más, y para que el Señor nos cuide al ir aproximándonos al tiempo ya de invierno. Para los que nos observan desde otras latitudes, el día martes, lunes, martes y hasta el día de ayer, incluyendo hoy, hemos tenido casi un clima primaveral, cuando realmente a estas alturas del año ya estamos con fríos bastante severos. Pero por las razones de la climatología, tenemos un clima benigno. Sin embargo, para mañana ya nos anuncian una caída drástica de la temperatura y otra vez van a empezar a funcionar las estufas, los calefactores, los calentones, como decimos por acá. Y todo esto con el choque al frío al salir y entrar puede traernos también consecuencias en nuestra salud. Así que tenemos que estar prevenidos. Vamos a orar por todo ello y a ponernos en las manos del Señor en esta tarde. Padre nuestro, gracias porque tú estás siempre a nuestro lado y porque nos das el privilegio, la libertad de recurrir a ti en todo momento de nuestra vida. Y Señor, en estos días en que hemos orado mucho por los enfermitos que ya hemos mencionado, Señor, te agradecemos porque tú has hecho maravillas en la vida de cada uno de ellos. Y Señor, ese temor, ese miedo que estábamos sintiendo porque a lo mejor alguno de ellos partía, Señor, hoy está totalmente ausente de nuestros pensamientos porque tú has hecho maravillas en cada uno de estos casos. Padre, seguimos orando por cada uno de los enfermos que hemos mencionado, pero también oramos por aquellos que no hemos mencionado y que eventualmente no conocemos que están enfermos en este momento. Danos de tu sanidad, de tu fortaleza en todo momento en nuestra vida. Y Señor, gracias porque tú eres fiel y para siempre es tu misericordia con cada uno de nosotros. Y Señor, ahora que se aproximan ya definitivamente los fríos, Señor, fortalece nuestros cuerpos, fortalece nuestra salud, de tal manera que podamos no solo soportar estas inclemencias del tiempo, sino también salir incólumes, sin ninguna dificultad, y que ni el COVID-19, ni tampoco el flu, ni tampoco cualquier otro virus que ande dando vuelta por ahí, capture nuestra salud y la deteriore. Por el contrario, que podamos salir sobre cuidados y sobre protegidos por tu maravillosa presencia. Y Señor, en esta tarde en que también nos aprontamos a estudiar tu palabra, pedimos que tu Santo Espíritu nos guíe en la exposición de ella y que al comprender este tema importante de esta tarde, el aliento de vida que tú diste a la creación del ser humano, Señor, no solamente lo entendamos, sino que también nos aprovechemos de ese poder maravilloso que tú pones en nuestra vida
a través de tu aliento y de tu señal de vida en cada uno de nosotros. Así que Padre, dirígenos y que lo que tu palabra nos diga sea de dirección y sea de entendimiento para cada uno de nosotros. Padre, oramos, te damos gracias y todo esto te lo pedimos en el precioso nombre de Jesús, nuestro Señor, nuestro Salvador. Amén. Amén, amén y amén. Vamos entonces al estudio de la palabra en esta tarde. Entonces, el tema para hoy es ¿qué es el aliento de vida? Y ese tema surge específicamente de un pasaje que se encuentra allí en el Génesis y que nos habla de que tú entregaste aliento de vida a Adán y a través de Adán a todos nosotros. Así que vamos a trabajar en este tema y ojalá que sea de bendición para cada uno de nosotros en este día. En primer lugar, comenzamos exclamando que el clímax de la obra creadora de Dios fue su extraordinaria creación del hombre. Porque de elementos tan rústicos y tan sin importancia como lo diríamos hoy, el Señor tomó tierra y la amasó, la juntó y de ese puñado nace Adán. Y en todo esto, antes de realmente explicar y deleitarnos en este clímax de la obra creadora de Dios, déjenme comentar algo más. Aquí, en medio de todo esto, especialmente en este tipo de temas, hay una reacción de personas que no son creyentes, que critican nuestra fe en las Escrituras. Y para algunos de ellos es una fe tan extrema que algunos hasta declaran que nos basamos en una fe ciega. Es decir, que nuestra fe nos enceguece de ver otros factores o de considerar otras posibilidades frente a estas declaraciones de Dios. Ahora, quiero decirles que esto es algo que se usa mucho. No, tú tienes una fe ciega, que no quieres ver. Y en un sentido tienen razón, porque vamos a hablar un poquito de eso, pero también quiero decirles que este argumento de usar la expresión una fe ciega es un invento reciente de todos aquellos que están en contra de la palabra de Dios y realmente como concepto no se encuentra en ninguna parte de la Escritura. Pero si volvemos a la palabra o nos basamos de nuevo en ella, encontraremos que la palabra hebrea para fe, por su propia definición, se refiere a una confianza lógica, robusta e inquebrantable. Ese es el sentimiento que hay atrás de la reflexión y de la fe. Ahora, ¿esto es justo que se nos critique de esta manera? ¿Qué realmente se entiende por una fe ciega? Y de hecho, ¿qué es la fe? Tendríamos que, y creo necesario, empezar con este tema para poder después responder a la pregunta del aliento de vida. Fíjense que para responder a esto hay un pasaje clásico que muchos de nosotros hemos aprendido desde la juventud y es Hebreos capítulo 11, versículo 1, donde dice que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. O, como exclamó Jesús en su momento allí en Juan 20:29, cuando también él declaró lo siguiente, explicándole a Tomás que le faltaba fe, porque él cuando vio las manos de Jesús heridas, él recién creyó. Y cuando eso sucedió, Jesús le dijo lo siguiente: bienaventurados los que no vieron y creyeron. Es decir, que tuvieron una fe ciega. Sin ver, creyeron. Así que fe, como dice la palabra, es estar seguro acerca de algo que no hemos visto y de lo cual tampoco hemos sido testigos presenciales o testigos oculares, como ocurrió con la creación. Yo no estuve allí.
Usted creo que tampoco estuvo, ¿verdad? Ninguno de nosotros, los contemporáneos de este tiempo, estuvimos ahí. Estamos muy lejos de eso realmente. Así que no se puede ver ahora, que no se ha revelado aún, eso es parte de esta fe que ciertamente es ciega, porque dice que es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Eh, entonces eso nos deja frente a esta otra gran declaración. Por definición, entonces toda fe es ciega, porque si se tratara de lo que se ve, la fe ya no sería fe, porque no la necesitaríamos. Si lo vemos, ahí está. La cosa que aquí es que creemos cosas que no vemos y que eventualmente no veremos nunca. Así es que esa es la gran declaración de la fe. Ahora, el hecho es que todo el mundo tiene algún tipo de fe, porque en realidad todos esperamos y todos anhelamos situaciones donde nunca vamos a ver ciertas cosas. Por ejemplo, los que creen en la evolución de la raza y de las especies, bueno, tienen su versión y sus orígenes y tampoco vieron nada, pero creen. Los pasajeros de un tren o de un avión confían plenamente, ciegamente, de que el señor maquinista o el capitán del avión sabe cómo manejar ese aparato y que va a partir y frenar, despegar o aterrizar con toda la habilidad necesaria para que nada salga mal. Hablando de algo más cercano para todos nosotros, ya se acerca Navidad y todo mundo, o la mayoría, especialmente los niños, tienen fe de que van a recibir algo. ¿Hay seguridad que lo van a hacer? Pues lo cierto es que ninguno tenemos seguridad si lo vamos a recibir algo, pero yo tengo fe que me va a llegar un regalito por lo menos, ¿verdad? Así es que eso es la fe. Todos confiamos en algo que no vemos, o sea, en algo que en realidad es invisible. Y aunque alguna fe puede ser injustificada, y sin duda esta fe es ciega, en cambio la fe cristiana es a la vez una fe ciega pero razonable y justificada. ¿Por qué? Porque aunque no la vemos, es Dios, el soberano de la vida, quien da las pautas y nos dice lo que va a ocurrir, lo que va a suceder y que Él nunca nos ha mentido ni miente, por lo tanto, así va a ser, aunque no lo veamos todavía. Así que esto, por supuesto, se basa en primer lugar en que todo se basa en la palabra consistente y confiable de Dios. Y yo he aprendido en todos los años de mi vida a que lo que aquí dice, si no ha sucedido, va a suceder. ¿Cuándo? Cuando la palabra lo dice que va a suceder y cuando no lo ha dicho, hay que seguir esperando porque va a suceder. Y yo tengo fe, porque todo lo que la Biblia ha señalado hasta este momento, todo se ha cumplido sin excepción. Ahora, aunque no requiere pruebas externas, es totalmente compatible con las evidencias físicas, todo lo que Dios nos propone en su palabra y que requiere de nuestra fe para poder verlo y creerlo. Dios puede ser invisible y esa es una realidad, pero aunque nadie lo ha visto, todos podemos verlo y conocerlo a través de las evidencias de su creación. Y de la naturaleza, como lo afirma claramente Romanos 1:20. Ver la majestuosidad de un amanecer, ver la maravilla de un arco iris, ver la maravilla de la lluvia y de un atardecer, son evidencias de la magnificencia de nuestro Creador. Ahora, el mismo lenguaje de esta fe en el Antiguo Testamento, en el hebreo se revela nuestra fe realmente intrínsecamente relacionada con el concepto de la verdad. Dos palabras para la verdad y para la fe. La palabra fe en el hebreo, es emuná,
y en el caso de la verdad es emet. Palabras que, dependiendo de la versión que leamos, se traducen casi indistintamente una de la otra. En algunos casos estamos hablando de fe, en otros casos estamos hablando de verdad o ambas cosas, pero siempre una y otra relacionada. ¿Y por qué se van relacionadas? Porque las dos palabras tienen la misma raíz en el hebreo. Y la palabra raíz es amán, que significa firmeza, certeza, fiabilidad. Fiabilidad. Y lo que es fiable merece toda nuestra fe, porque lo más probable es que sea del todo verdad. Así que, en vez de ser confusa la fe bíblica, así como la verdad, realmente es segura y cierta. No es como la fe de aquel que compra un boleto de la lotería y dice en su corazón, ahora sí compré el boleto ganador. Y tiene fe en eso. Y descansa en eso hasta el domingo en la tarde cuando se da cuenta que su boleto no ganó y su fe se desvanece en el aire. No, nuestra fe es una fe real que simplemente, dado el momento adecuado, va a ser exactamente como Dios lo prometió o lo estableció. Así que la verdad bíblica se mantiene firme en el tiempo como los pilares del templo, o como dice el hebreo, omnot, que son los soportes o los cimientos firmes que tenía toda gran construcción. La otra palabra que se deriva también de la misma raíz de la palabra amán. Ahora, irónicamente, son las filosofías y teorías humanas las que realmente son confusas y muchas veces no se cumplen, pero no la fe bíblica. La fe bíblica tiene un registro histórico de que siempre que requerimos fe para creer, los hechos después lo demuestren. Por ejemplo, Jesús dijo que aquellos que ignoran sus enseñanzas, ya sea en pensamiento o comportamiento, son como casas construidas sobre la arena, destinadas a colapsar, como nos los relata Mateo hoy en el capítulo 7. Esa es la declaración de Jesús. Si ignoramos las enseñanzas, es decir, no tenemos fe en lo que Él nos enseña, por pensamiento o porque no hacemos caso y no nos comportamos como debiéramos, somos como esas casas que se construyen en la arena sin base y que a la menor variante de clima o de movimiento van a colapsar. En contraste a ello encontramos a aquellos que viven de acuerdo a la verdad, o sea, de acuerdo a este emuná o emet, donde hay verdad y hay fe, y son como casas construidas, pero no sobre la arena, sino sobre tierras rocosas que pueden soportar fácilmente cualquier dificultad, temblor, tempestad, y la casa va a permanecer. Ahora, de hecho, un elemento clave en este emuná que estamos viendo, en esta fe, es la fe plena. La fe llena de confianza, persistente en Dios y sus promesas, pase lo que pase. Esa es la fe del creyente verdadero. Es una fe plena, como esos cimientos que no se van a mover, no van a dudar, porque creen con toda confianza en lo que Dios y sus promesas nos han dicho. Y déjenme mostrarles 3 ejemplos de este tipo de fe. Son historias que usted conoce y que nos van a ayudar a reafirmar todo este concepto. Por ejemplo, en este emuná, en la mujer enferma de flujo de sangre por 12 años, ¿qué vemos aquí? Una fe que nunca dudó. Y cuando llegó la oportunidad de aplicar esa fe, esta mujer fue sanada. Tomemos en cuenta este dato que está ahí en el versículo 22. Esta mujer tenía esta enfermedad, flujo de sangre, por 12 años. 12 años. Pero ella descubrió que si ella tenía la oportunidad
de acercarse a Jesús y pedirle un milagro, eso iba a pasar. Ahora, ella tuvo la oportunidad de estar cerca de él, pero no tuvo la oportunidad de hablarle, no tuvo la oportunidad de presentarse, pero la más pequeña oportunidad que pudo haber tenido sí la tuvo, y fue la de tocar el manto de Jesús, tocar la túnica que él tenía puesta. Tan pronto la tocó, ¿qué pasó en ese momento? Dice la palabra que Jesús sintió que de él salió una bendición especial. Y él espontáneamente levanta la voz y dice: alguien me tocó. ¿Quién me tocó? Y uno de sus discípulos pues se burla de él y le dice: Jesús, maestro, ¿cómo nos preguntas eso si hay 200 personas alrededor tuyo? ¿Cómo vamos a saber? Y Jesús dice: no, el que me tocó sabe quién es. Y la mujer se presenta. Un ejemplo de fe extraordinario. ¿Fue algo espontáneo? ¿Fue algo que sucedió en un segundo? No. Esta señora por 12 años estuvo esperando al maestro para tener esta bendición. Segundo caso, en la mujer cananea cuya hija era atormentada por demonios. Ella pidió sanidad para su hija y Jesús la sanó. También hubo una fe gigantesca, porque en esos tiempos habían gentes especialistas en sacar a los demonios de la gente, pero nadie había podido. En cambio, Jesús sí pudo. Y este tercer evento, en el caso del ciego Bartimeo. Bartimeo, ahí en Marcos 10:52 está la historia, él creyó en que Jesús le podía sanar de la ceguera. Y el testimonio es que después que Jesús lo hizo, Bartimeo andaba brincando como un monito de alegría de un lado para otro, porque fue tanto su gozo al recibir la vista que él declaraba por todos lados que Jesús había hecho. Así que Jesús elogió esta fe, y la elogió de tal manera que la comparó con una casa sólidamente construida. Contrario a los que no tienen fe o a los que dudan, son aquellos que construyen una casa, pero la construyen en un lugar donde no hay una base sólida que va a permitir que esta casa resista los embates del clima, del tiempo y aún de los temblores. Así que Jesús comparó en este caso la fe con una semilla de mostaza, porque aun cuando comience, una semilla de mostaza mide unos 2 milímetros como máximo. Sin embargo, llega a ser un árbol frondoso, resistente al clima, a la falta de agua, a los vientos, y crece y crece. Y ahí se compara con un cuidado fiel de parte de Dios en la vida de aquel que deposita su vida en él. Otro derivado de esta palabra maravillosa del hebreo, del amán, es amén. Nos suena parecido, ¿verdad? Amán, amén. Que Dios te bendiga, dice uno a otro, y el otro contesta amén. ¿Qué significa amén? Bueno, significa que estamos de acuerdo, y que quiere decir ciertamente que así sea, o que así sea, que eso sea una realidad. Esa es la declaración. Entonces, al decir amén después de una oración o declaración, respaldamos su veracidad y confirmamos nuestro acuerdo con ella. Así es que cuando usamos esa palabra, estamos usando una gran palabra que describe nuestra fe en que va a ocurrir lo que Cristo ha prometido. No se olvide de esto otro también. Jesucristo es la roca, Dios es la roca, y Él nunca cambia. Por lo tanto, si Él ha respondido a todas estas evidencias en toda nuestra vida, ¿por qué no lo va a seguir haciendo? Él es consistente siempre, es totalmente digno de confianza, porque siempre cumple sus promesas. Entonces, aunque nuestra fe parece ciega, en realidad, o de hecho, no es tan ciega, porque está basada
en nuestro Dios, y nuestro Dios nos da toda la confianza y toda la evidencia de que lo que Él ha prometido va a suceder, y va a suceder en la manera y en el tiempo cuando Él lo ha estimado. Y por lo tanto, lo que leemos en la palabra de Dios y que es parte del mensaje de Dios a nosotros, se va a cumplir. Así que, ¿es ciega del todo nuestra fe? En realidad no tiene nada de ciega, porque está basada en algo tan verdadero como la propia presencia de Dios y su palabra. Por lo tanto, está muy bien fundamentada y es totalmente razonable. Ahora, dicho todo esto en cuanto a la fe ciega, bueno, que en realidad estamos estableciendo y declarando que de ciega no tiene nada, ¿qué es el aliento de vida? ¿Qué es el aliento de vida? Entonces, ahí vamos a usar este pasaje porque cuando la palabra de Dios habla de aliento de vida, este no es el único pasaje que lo cita, sino hay una quincena de pasajes extras que hablan de esto. Pero aquí está la raíz de todo, porque este es el momento justo cuando Jehová forma al hombre del polvo de la tierra, y una vez que está formado, sopla en su nariz aliento de vida, y fue desde ese momento en adelante el hombre un ser viviente. Así lo dice el pasaje, Génesis 2, versículo 7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. No sopló en la nariz porque tenía una mosquita ahí o algo, no. Lo hizo cuando completó la obra de creación. Y para que ese hombre hecho de polvo de la tierra cobrara vida, Él tuvo que darle este aliento de vida a través de su soplo, y desde ese momento el hombre fue un ser viviente. El Creador Supremo del cielo y de la tierra hizo dos cosas al crear al hombre, y están aquí en el pasaje. Vamos a verlas de nuevo. Primero, lo formó del mismo polvo de la tierra. No trajo material de otra parte, no lo mandó a traer al infinito, no recogió polvo cósmico, no, recogió lo donde él estaba, allí, polvo de la tierra. Y en segundo lugar, sopló. Así que aquí están las dos formas verbales que nos describen la acción de Dios para dar al hombre vida, y una vida que permanece para siempre. Y vamos a hablar de eso también en un momento. Esto distinguió entonces al hombre de todas las otras criaturas hechas por Dios. Hizo caballitos, hizo leones, hizo aves, pajaritos, hizo reptiles, pero a ninguno de esos el Señor les sopló aliento de vida. Por lo tanto, estos animalitos no tienen la proyección de vida que tiene el ser humano. No tienen la trascendencia en el tiempo que tiene el ser humano. Ellos tienen una existencia limitada porque no recibieron de este aliento de vida. Ahora, en base a este pasaje también descubrimos tres hechos importantes acerca de la creación del hombre, y quiero que lo examinemos juntos en esta tarde. El primero es que Dios, y solo Dios, creó al hombre. Sí, solo Él lo creó, Dios. Entonces, ¿qué nos permite afirmar y decir con toda nuestra convicción y fe? Bueno, que el hombre no evolucionó de otras criaturas. O como dicen algunos, y la teoría de la evolución del señor Darwin dice que en otro tiempo no éramos como somos ahora, sino que más bien parecíamos unos simios, monos, o como quiera llamarle el señor Darwin, pero de acuerdo a esta palabra que mi Dios me da a mí, yo no vengo de ninguno de esos animales,
porque fui hecho exclusivamente por Dios y recibí ese aliento de vida de mi Creador. ¿Usted cree eso? Es decir, Dios nos creó y nadie más. No hay una teoría evolutiva detrás de esto, no hay de que fuimos progresando, que ahora somos más inteligentes que antes, lo cual no hay evidencia para eso, porque usted ve pensando a los que vivían en el tiempo en que Jesús nació y eran gente inteligente y gente creativa, gente con mucha inventiva, y lo mismo pasó 1000 años antes, 2000 años antes, etcétera, etcétera. Así que no es que haya habido un cambio tremendo. Sí, cambiamos en ciertas cosas que se consiguen gracias al avance de la tecnología y de la ciencia, como la longevidad que estamos viviendo de nuevo, después de haber tenido épocas y siglos donde una persona ya a los 40, 50 años se consideraba anciana. El hombre entonces no evolucionó de otras criaturas, tampoco fuerzas impersonales formaron al hombre. No. Esas son cosas del ser humano. Yo confío en lo que la palabra de Dios nos tiene. Entonces, ¿qué también nos permite afirmar con esto? Que todas las células, el ADN, átomos, moléculas, hidrógenos, protones, neutrones o electrones, no crearon al hombre. Estas son solo sustancias que están presentes en nosotros porque Dios así lo estimó. Pero el Señor Dios formó al hombre. Él, el primero, y es ese que solo Dios y Dios creó a cada uno de nosotros. El Señor creó las sustancias, luego las utilizó para crear al hombre. La palabra formó, que tiene el versículo, que Él formó a cada uno, al hombre del polvo de la tierra. Bueno, ahí habían elementos que Dios tomó, pero la palabra formó es una traducción del hebreo yatzar, que significa moldear o formar. Es decir, hacer ahí un barrito y empezar a construir como lo hace un artesano para hacer una vasija, un florero, un contenedor, un plato. Eso es la forma en que Dios estableció al hombre. Cuando ya tuvo su creación enfrente, ¿ese ser estaba vivo? No estaba vivo. ¿Cuándo cogió vida? Bueno, cogió vida cuando el Señor sopló sobre la nariz y entregó ese aliento de vida. En otras palabras, y con este símil que acabo de usar, Dios es el alfarero. El maestro alfarero que tenía la imagen del hombre en su mente y que posee el poder y la inteligencia para dar vida a esta imagen. Dios tenía tanto la omnisciencia, es decir, todo el conocimiento, como la omnipotencia, es decir, todo el poder, para hacer exactamente lo que Él quería. Y no olviden que después que lo creó, Dios exclamó que lo que había hecho era bueno. Ahora, en segundo lugar, Dios es el que creó al hombre. En segundo lugar, Dios sopló su propio aliento de vida en el hombre. No es el aliento de otro ser, no es el aliento de otra procedencia, no, es el propio aliento de vida del Señor. Dios sopló su propio aliento en el hombre. Así que a partir de este instante, de este momento maravilloso dentro de la creación, el hombre es más que polvo o más que una sustancia física. El hombre, en otras palabras, es mucho más que un cuerpo. Mucho más. ¿Por qué? Porque desde este momento en adelante el hombre tiene un espíritu. Dios, a través de este soplo de vida, les dio al ser humano un espíritu. Y lo podemos imaginar así.
El cuerpo de Adán acababa de ser formado por Dios del polvo de la tierra, un cuerpo humano muy bonito, pero tirado ahí a donde estaba. Si estaba acostado, de pie, bueno, eso no lo sabemos, pero Dios tenía todo el poder para hacerlo como Él quisiera, ¿verdad? Entonces Dios se inclina, lo cual nos indica de alguna manera que ser estaba esculpido en la tierra, como sentado, como acostado. Él se inclina y sopla su aliento en la nariz del hombre. Ahora, ¿por qué desde ese momento este hombre fue hombre? Bueno, porque Dios es la fuente de la vida. La vida no solamente para el ser humano, sino para toda su creación. Acuérdense que el Génesis comienza diciéndonos que todo estaba revuelto, no había un orden, y Dios, en la medida que fue dando órdenes a su creación, la creación se fue ordenando hasta el momento de creación, cuando Dios le da vida directamente al ser humano. Este aliento vivificante se ve nuevamente en Juan 20:22, cuando Jesús imparte nueva vida a sus discípulos. Juan 20:22 dice así. Me parece que no lo puse en la pantalla, ciertamente se me escapó. Dice así: acto seguido, el Señor sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. Así que, en segundo lugar, vemos que Dios sopló su propio aliento de vida, y eso lo practicó no solamente en el momento de la creación, sino también cuando entrega la presencia del Espíritu Santo a la humanidad allí en el Pentecostés. Y sopló sobre ellos y recibieron todos el Espíritu Santo. Así que Dios sopló su propio aliento de vida en el hombre. Por eso que fuimos hechos a imagen y semejanza de Él. Ese es otro argumento que nos ayuda a entender de dónde venimos. Y en tercer lugar, Génesis 2:7 nos dice que fue el hombre desde ese momento en adelante un ser viviente. La palabra ser en hebreo, neflesh, que significa un ser animado, racional, consciente y vivo, fue lo que se transformó esa escultura, ese barrito con el cual el artesano y maravilloso Dios creó al hombre. Entonces, el hombre no se convirtió en un ser viviente hasta que Dios sopló vida en él. Como un ser físico, animado, racional y espiritual, el hombre es único entre todos los seres vivientes en la tierra. Así que él, desde ese momento en adelante, tiene una vida. Y gracias a ese evento, ustedes y yo, como descendientes de Adán y de Eva, también tenemos ese aliento de vida de Dios, y que nos hace ser personas y seres vivientes. Ahora, algo que dije al principio y que debo reiterar al ir aproximándonos al cierre. Cuando hablé de la creación y de los animales no recibieron este aliento de vida. Por ello, en ninguna parte de la Escritura, ni forzándolo con todo nuestro corazón y sentimientos, vemos que los animales tienen cabida en el cielo, porque ellos no tienen esta clase de vida. Ellos simplemente tienen una vida física, y quiere decir que ellos viven, hacen para lo cual fueron hechos, producen bienes para nosotros como carne, leche y otros elementos, como nuestras mascotas favoritas que nos emocionan, pues nos dan compañía, nos dan amistad, todo ello, pero evidentemente sus vidas no trascienden como la vida del hombre, porque ellos no recibieron ese aliento del Señor. Su vida comenzó cuando el Señor simplemente los creó, pero el hombre es un ser viviente porque recibió este privilegio de parte
de Dios. Así que, como un ser físico, animado, racional y espiritual, el hombre es único en medio de todos los seres vivientes sobre la tierra. Por lo tanto, cuando un animal muere porque va a ser sacrificado para carne, por ejemplo, o muere porque ya se hizo anciano, o muere porque se enfermó, o muere porque un automóvil lo atropelló, pues la vida de ese animalito se desapareció, ya no está más presente. La gran diferencia entre eso y nosotros es que el hombre, como ser viviente, sigue viviendo por la eternidad. Sigue viviendo por la eternidad. Porque la palabra hebrea para aliento, la palabra hebrea es ruaj, significa viento, aliento, aire o espíritu. Quiere decir que aun cuando por vejez, por enfermedad, por accidente, nuestra vida terrenal se acabe, nuestra existencia sigue adelante porque somos también espíritu. Así que desde ese minuto, declara Génesis 2:7, y ahí es donde tiene sentido, todo el sentido este versículo, es que desde ese momento el hombre fue y es un ser viviente por la eternidad. Entonces, ¿qué es el aliento de vida? Bueno, podemos decir, para concluir entonces, que es el aliento de vida, pues es el aliento, es esa aire, ese espíritu que permanece en nosotros por la eternidad. Y esto también nos dice que podemos decir que el aliento de vida es la vida y el poder de Dios para vivir. Y eso lo tendremos siempre. Es decir, el aliento de vida es la vida y el poder para vivir esa vida que Dios nos da. Así que es un privilegio ser hijos de Dios. No solamente porque Él nos creó, sino porque como parte de ese proceso de creación nos dio aliento de vida, un aliento que perdura hasta la eternidad. Entonces, ¿qué pasa cuando morimos? Bueno, nuestro cuerpo terrenal, ese acaba su tarea, el hombre muere cuando el cuerpo deja de funcionar, pero la parte inmaterial, es decir, el espíritu del hombre, fue diseñado para no morir y vivir eternamente. Por eso afirmamos que cuando nos enfrentemos a Dios en el juicio final, tendremos la opción de ir al cielo o al infierno, ¿verdad? ¿Y por qué tenemos esa oportunidad? Bueno, porque aunque nuestro cuerpo material haya muerto, nuestro cuerpo espiritual seguirá vivito y coleando y disfrutando de la bendición de seguir con Dios si hemos tomado esa decisión, o de recibir el castigo por habernos abanderizado con don Satanás y todos sus secuaces. Así que la decisión de todo ese proceso la toma usted, la tomo yo. Cada quien de nosotros es responsable por lo que ocurra después de ese momento. Así que esta vida que tenemos es una vida que existe sin cesar, pues la parte material del cuerpo del hombre muere cuando el cuerpo deja de funcionar por alguna razón, pero la parte inmaterial sigue adelante porque fue diseñada para vivir por la eternidad. Por eso hablamos de que cuando estemos en el cielo vamos a estar con el Señor por la eternidad. Pero los que estén contra Satanás, allí van a estar sufriendo por la eternidad también. Así es que preocúpese de eso si usted no ha tomado todavía una decisión apropiada por el Señor. Muy bien, espero que este tema haya sido de interés para usted y que al revisar todos estos conceptos y pasajes tengamos todavía una alegría mayor de ser hijos del Señor. Vamos a orar para terminar y para
recibir la bendición del Señor. Y la invitación es para que el próximo domingo nos encontremos puntualmente a las 11 de la mañana para iniciar nuestro culto de adoración a nuestro Señor. Padre bueno, una vez más te damos gracias por tu maravillosa palabra y gracias, Señor, porque por medio de nuestra fe, esa fe ciega, que al final no es tan ciega, Señor, podemos anticipar y ver todos los privilegios que tenemos cuando estamos en comunión contigo. Padre, gracias por ello y gracias por ese aliento de vida que entregaste a Adán y a través de él a cada uno de nosotros. Señor, qué hermoso es saber que nuestro nexo contigo es tan íntimo, tan profundo, tan dinámico y tan importante. Que podamos comprender eso, Señor, para cuidar nuestra relación contigo siempre y no apartarnos de ti ni un ápice de nuestra vida, sabiendo que podríamos caer en las manos de ese Satanás que como león rugiente anda buscando a quien devorar. Señor, bendice una vez más a los enfermitos, a todos aquellos que necesiten de tu bendición, por favor, tenlos en el hueco de tu mano. Y Padre, gracias por tu bendición y pedimos que nos acompañes y nos bendigas el resto de esta semana y que el domingo cuando nos encontremos podamos otra vez celebrar las bendiciones y las maravillas tuyas en cada uno de nosotros. Oramos, Padre, con acción de gracias en el precioso nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Dios les bendiga y nos vemos el próximo miércoles.